Perú. Bueno, y para hablar justamente de la respuesta del presidente Pedro Castillo sobre el plagio de su tesis, estamos con Andy Carrión, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Carrión? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar, y gracias por la invitación. En principio, a ver, hay dos cuestionamientos a la tesis del presidente. Uno, el plagio del 54% de la tesis, 100% del marco teórico. Y el segundo punto es que se inventó a 2 de los 3 validadores de los resultados. ¿Frente a qué estamos si esto, como parece ser, es real? En caso de que sea real, y eso lo va a tener que determinar la propia Fiscalía en su investigación, estaríamos evidentemente frente a 2 supuestos delitos. El primero, que es el delito de plagio, que se encuentra recogido en nuestro Código Penal y que sanciona este tipo de conductas de atribuirse en parte o en todo la obra que pertenece a un tercero, desde 4 a 8 años de pena privativa de libertad. Y también el delito de falsedad genérica, cuando se inventa precisamente a 2 evaluadores y supervisores de la tesis de maestría que en su oportunidad aportó a la Universidad César Vallejo. Ahora, esta tesis fue presentada en el 2011. Entiendo que el Ministerio Público ha iniciado ya un proceso de investigación contra el presidente, porque esto ocurrió antes de que él fuese mandatario. ¿Está todavía en los plazos o esto ya prescribió? Es una pregunta muy interesante, Omar, la que formulas, porque todos los especialistas hasta el día de hoy habían propuesto solo los delitos por los cuales debía de ser investigados, sin tomar en cuenta cuál era el tiempo que habría transcurrido desde el depósito de la propia tesis hasta la inscripción en la propia maestría de la Universidad César Vallejo. Si tomamos la última fecha, sería el año 2013, el depósito propio de la maestría de la Universidad César Vallejo. Para contabilizar si el delito está prescrito o no, tiene que pasar un plazo máximo de la pena que sanciona estos delitos, que en el caso en concreto sería de 8 años. Si sacamos la cuenta, pues habría prescrito exactamente el año 2021. Pero hay una salvedad aún, y es el hecho de que también el Código Procesal Penal recoge la circunstancia o el supuesto en el que la propia persona renuncia a la prescripción y por tanto puede someterse a validar o no la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía de si ha incurrido en el delito de plagio y en el delito de falsedad genérica, que es lo que tendría que hacer en realidad el presidente por ser el más alto funcionario público de nuestro país, además de representarnos a todos nosotros. Ahora, esto es en el plano penal, ¿no? Donde probablemente no pase nada porque él ya ha dicho que esto es mentira, pese a que la universidad ya salió a decir que efectivamente sí es la tesis que le había presentado por allá por el 2011. Pero en el plano administrativo, entiendo, sí lo que ameritaría de corroborarse eso es que se le quite el grado de magíster, ¿no? Tenemos un antecedente incluso de un político, un congresista, Elar Melgar, que fue representante de Fuerza Popular, y el año 2017 también se le imputó lo mismo. De hecho, como consecuencia de la ventilación de estos actos de plagio, se le retiró el título de abogado. Algo que también podría replicarse en el caso del presidente Castillo y retirársele el título de magíster, pero esto correría a cargo de la propia universidad y decidida en última instancia por el Consejo Universitario. Lo que ha hecho SUNEDU, por ejemplo, recientemente en el comunicado que ellos han publicado es pedir información a la universidad acerca de estos hechos, pero la SUNEDU no tiene capacidad sancionatoria respecto al administrado, que en este caso sería el presidente Castillo, sino esa es una decisión que va a tener que tomar en su oportunidad la propia Universidad César Vallejo, que entiendo incluso ha formado ya una comisión para indagar estos hechos. A ver, porque hay otro dato que no es menor, ¿eh? Para obtener el grado de magíster uno necesita acreditar que habla otro idioma. Y lo que sabemos es que en propias declaraciones del presidente es que él no habla otro idioma más allá del español. Se le preguntó incluso en alguna entrevista si hablaba quechua. Él dijo que no. Entonces, algo raro hay. Podríamos equipararlo quizás a la supuesta existencia de los 2 supervisores, porque los requisitos son claros para la obtención del título de magíster, tal como tú lo acabas de mencionar, y eso naturalmente va a tener que correr a cargo en el ámbito administrativo de la propia Universidad César Vallejo y en el ámbito penal de la Fiscalía competente, que tendría que ser del lugar de donde han sucedido los hechos, y no tendría que investigarlo el fiscal de la Nación, sino más bien una Fiscalía Provincial ordinaria, en la medida de que se cometió el delito cuando él aún no era presidente de la República. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias Andy Carrión, abogado penalista.
explicando lo sucedido con la tesis del presidente de la República. Son las 8:59 de la noche, nos tenemos que despedir de las cosas como son porque viene Fernando Carvalho, en nada está dicho. Muy buenas noches.